J.P. Cook, Historia y historiadores en el siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, versión española de Ernestina Champollion y Ramón Iglesia. Capítulo 22. Otros países. Primero, en Austria la producción histórica de alta calidad es de fecha muy reciente, cuando Pertz buscó colaboradores para los Monumental en Viena. Gentz replicó que la formación de una sociedad para el estudio de la historia alemana no podía ser del agrado del emperador. La censura era activa y vigilante, y los archivos solo estaban abiertos para los hombres cuya ortodoxia dinástica y religiosa se hallaba por encima de toda sospecha. De ese modo, Buchholz compiló una extensa obra sobre Fernando I y Schmel, escribió una historia de Federico III y de su hijo Maximiliano. Harter, un converso suizo que había conquistado fama como biógrafo de Inocencio III, fue invitado a Viena y nombrado historiógrafo imperial. Sus trabajos sobre la Guerra de los 30 años fueron incluidos en una colosal vida. Una colosal vida de Fernando II y en sus estudios acerca de Wallenstein. Todas estas obras tenían un carácter semioficial, bien acogidas por los eruditos gracias a los atisbos que brindaban del tesoro celosamente custodiado, eran más bien material en bruto para la historia que historia propiamente dicha. La obra más importante producida bajo la dictadura de Metternich, la historia de los otomanos por Hammer, se basaba principalmente en material conseguido allende la frontera. Se adoptó la política más liberal cuando el conde Leo Thun fue ministro de Educación el año después de la Revolución. Llamó a Ficker a Innsbruck, a Aschwag, Max Püdinger en Viena. De ese modo, la erudición alemana se injertó en la cultura de Austria. Sin embargo, hasta que Arneth fue nombrado director de archivos, no se desechó definitivamente el sistema de Metternich. A visitar Londres le llamó la atención la liberalidad con que los archivos se abrían a todos los estudios, mientras su propio país prohibía el acceso incluso a tesoros menos importantes. Los documentos eran los Arcana Imperii y pertenecían a una dinastía tan exclusivamente como las alhajas de la corona. Arneth suprimió gradualmente la barrera y su vida del príncipe Eugenio contribuyó a la vez a cimentar su propia fama y la gloria de la casa de Habsburgo. Por vez primera la azarosa carrera del brillante, atractivo soldado y estadista, abre comillas, el hombre más grande que trabajara jamás en beneficio de Austria, cierra comillas, fue escrita con ayuda de sus propias cartas. Se trataba en realidad de la primera obra histórica de la gran difusión producida en Austria. Arneth poseía ya la confianza de los círculos oficiales y los archivos fueron puestos a su disposición para que realizara la gran obra de su vida. La historia de María Teresa es la obra más importante producida por un historiador austriaco y uno de los clásicos de la literatura histórica. Basada totalmente en los inagotables tesoros de los archivos vieneses, ilumina la historia de casi todos los países de Europa, presentando un retrato de cuerpo entero de las dos figuras más atractivas en la larga línea de los gobernantes de la Casa de Habsburgo. Emprendió su tarea con el entusiasmo de todo austriaco hacia María Teresa, abre comillas, la más brillante personalidad de la historia austriaca, cierra comillas. La radiante personalidad de la joven reina, como esposa, madre y gobernante, está descrita con exquisita simpatía y penetración. Su valor durante los años de lucha hizo de ella la gobernante idolatrada de su pueblo, y su fama brilló más aún por contraste con su gran antagonista. Arneth reconoce plenamente la gran capacidad del rey, a quien la reina llama siempre, abre comillas, el hombre malo, cierra comillas, y su hijo, el tunante genial. Pero mientras María Teresa cumplía a toda costa la palabra empeñada, Federico era fundamentalmente un hombre sin honor. Cuando la paz de 1748 trajo un intervalo de tranquilidad, ella se consagró a la obra de reconstrucción. Abolió la exención de impuestos a favor de los nobles y organizó la administración y la judicatura, codificó las leyes, reformó el ejército.
Pese a su administración, por su noble carácter y su gran capacidad, Arnet no se muestra de ningún modo ciego ante sus debilidades. Su mayor defecto era el fanatismo, odiaba a los judíos y deseaba expulsarlos de sus dominios. Detestaba a los protestantes y era convencida defensora de la censura. Otra de sus fallas era su temperamento autocrático. Aunque amaba tiernamente a su consorte, el emperador nunca le permitió intervenir en los asuntos. Le gustaba que la contradijeran y se mostraba extremadamente celosa de sus prerrogativas. El hecho más importante de los años de paz fue el nombramiento de Kaunitz para la Cancillería. Las relaciones entre la emperatriz y su consejero, descritas por primera vez minuciosamente, dicen mucho en favor de ambos. Aunque Kaunitz era un libre pensador y un libertino, ella nunca vaciló en su confianza. Después de la Guerra de los 7 Años, su hijo mayor entró en el gobierno y durante la segunda mitad de su reinado ya no fue la gobernante incontestable. Intensamente afecta a su vasta familia, le había dado a José una educación esmerada y se enorgullecía de sus nobles cualidades. Pero su deseo instintivo de alterar todo lo que parecía susceptible de mejora lo inclinaba a él a criticar y condenar muchas disposiciones de las que era responsable la emperatriz. Además, le importaba poco la religión y adoptó con vehemencia los puntos de vista anticlericales defendidos por la mayoría de los déspotas ilustrados. Generalmente defendido por Kaunitz, solía salirse con la suya, pero los constantes roces nublaron los últimos años de la emperatriz. Pocos libros han contribuido más a la comprensión de la historia moderna o tienen un interés más continuado que los 10 volúmenes de Arnet sobre María Teresa. Presentaban el aspecto austriaco de dos grandes guerras europeas, relataban las vicisitudes de las partes limítrofes del imperio, Bélgica, Bohemia, Hungría, Lombardía, así como de las posesiones hereditarias de los Habsburgos, y describían todos los aspectos de la vida en el reino, su hacienda, sus leyes, su cultura, su religión. Sobre todo creaba de nuevo a María Teresa, José y Kaunitz, dejándolos revelarse mediante sus propias cartas. Los últimos años de Arnet estuvieron principalmente dedicados a la publicación de la inmensa correspondencia de María Teresa y sus hijos. Los volúmenes que suscitaron mayor interés son los que contienen las cartas de María Antonieta. En 1865 el conde Hunolstein y Philippe de Conche publicaron una colección de cartas de la reina acerca de cuya autenticidad surgieron dudas. Las falsificaciones fueron señaladas por Sibel y la polémica terminó con la publicación de originales en Viena. Mientras el historiador se ocupaba de la vida de María Teresa, fue nombrado director de archivos en 1868. En 1863 incluso Arranque le había negado, en 1863 incluso Arranque sí le había negado el permiso para examinar los despachos del embajador austriaco en París en 1715. Arnet recibía bien no solo Arranque, sino también historiadores de todos los países del Viejo y del Nuevo Mundo. Cuando se le atacó por haber admitido a Sibel, enemigo inveterado de la Casa de los Habsburgo, replicó que de ninguna manera los escritores prusianos podrían modificar sus falsos puntos de vista acerca de la política austriaca, como no fuera examinando los archivos de su diplomacia. Aunque era súbdito leal de los Habsburgos, se hallaba poco afectado por los prejuicios nacionalistas y estaba completamente libre de las violentas animosidades que desfiguraron los escritos de la escuela prusiana. Una banda de hábitos estudiosos siguió el camino abierto por Arnet. Kronis escribió la primera historia completa y erudita del desarrollo del Estado austriaco. Klopp, amigo del rey de Hannover, que siguió a su señor en el desierto, consagró su vida a la defensa de los Habsburgo y de los principios de la Gran Alemania, empezando con un violento ataque contra Federico el Grande, autor del dualismo que había arruinado a Alemania, pasó a una rehabilitación de Tilly y a un estudio de los primeros tiempos de la Guerra de los 30 Años, en el que Gustavo Adolfo y los príncipes protestantes aparecen como los enemigos de la nación alemana. La principal ocupación del periodo posterior de su vida fue una gigantesca historia de la caída de la Casa de Estuardo. La obra, que trata mucho más de la historia continental que de la historia inglesa, tiene valor por su riqueza de nuevo material, pero se halla desfigurada por la predilección de su autor por Austria y su hostilidad contra Francia, careciendo en absoluto de cualidades literarias. El periodo de las guerras revolucionaria y napoleónica ha sido activamente estudiado por Vivenot y Seisberg, Beer y Schlitter, Wertheimer y Fournier. La restauración fue descrita por Anton Springer. La revolución de 1848 fue minuciosamente estudiada por Helfert
el último representante de la edad y el espíritu de Metternich, mientras Freitjung ha presentado el aspecto austriaco de la lucha que terminó en Sadowa, dedicándose luego a los primeros años de Francisco José. La fundación del Instituto Histórico de Viena en 1854, siguiendo el modelo de la École des Chartes, inauguró el estudio sistemático de la Edad Media. Iba a deber a un erudito alemán su reputación como una de las mejores escuelas medievalistas del mundo. Theodor Sieckel, hijo de un pastor sajón, estaba destinado a la iglesia, pero Lachmann lo conquistó para la filología. Expulsado de Berlín en 1849 por sus ideas políticas, pasó 2 años en París en la escuela de cartas, y a su llegada a Viena conoció enseguida a Otto Karl Lorenz, entonces estudiante del instituto, y fue invitado a dictar conferencias sobre paleografía. Se vio pronto nombrado miembro del personal director permanente, llegando a ser director en 1867. Necesitado de material para sus enseñanzas paleográficas, editó los Monumenta Grafica Medi Aevi, que contenían 200 facsímiles de documentos procedentes de los archivos austríacos e italianos. Un prolongado estudio de los manuscritos carolingios le dio un conocimiento incomparable de las formas de la época. Las Acta Carolingorum señalan el punto culminante de la ciencia fundada por Mabillon, que había sido recientemente impulsada por la obra de Delisle sobre los Regesta de Felipe Augusto, y la colección de las actas del emperador Federico II de Willard Brejul. En 1874 se incorporó el directorio de los Monumenta, emprendiendo los Diplomata y publicando personalmente 2 volúmenes que abarcan los emperadores sajones. Ya reconocido como el mayor maestro contemporáneo de diplomacia, Sibel lo persuadió para que cooperara en una colección en facsímil de documentos imperiales de las dinastías carolingia y sajona. Sieckel hizo con los cartularios de la Edad Media lo que Mommsen realizó con las inscripciones. Su nombramiento de primer presidente del Instituto Austriaco en Roma en 1881 fue el premio que merecían sus trabajos. Habiendo consagrado su larga vida a la edición de documentos, su fama no sale del mundo de los eruditos, pero en esa esfera es sólida y firme. Los estudios medievales de Viena sufrían la competencia de los trabajos de Innsbruck. Nacido en la Westfalia católica, Ficker conoció pronto a Wiomer, quien lo recomendó al conde Thun. Nombrado para la capital del Tirol en 1852, trabajó sin interrupción durante medio siglo. Como Sieckel era un maestro en diplomática, pero fue también un autor productivo. Su defensa del imperio contra Sibel lo hizo muy conocido como vigoroso polemista, no menos que como historiador erudito. Su primer libro importante fue un estudio de la situación constitucional de los príncipes del Sacro Imperio Romano, que fue acogido por Waits como trascendental. En 1861 aprovechó un viaje a Italia para efectuar profundas investigaciones en los archivos, las cuales sirvieron de base a sus estudios de historia de la administración y el derecho italianos. Vasta enciclopedia de saber, igualmente útil para el derecho y el gobierno, el imperio y la iglesia. Alemania e Italia. La última década de su vida estuvo dedicada a un minucioso estudio de la ley de herencia en Alemania. Su conocimiento del derecho y de las instituciones medievales no ha sido nunca superado y se le sitúa, con Waits y Bruna, entre sus intérpretes más autorizados. También consagró muchos años a la edición de documentos. Los Regesta de Bioma eran aceptables como un primer intento, pero incluso sus amigos no podían disimular su deficiencia técnica. La edición revisada, emprendida por Ficker y sus discípulos, duplicaba el valor de la obra. El gran tratado sobre diplomática surgió de la obra sobre los Regesta, brindando el primer guía autorizado a través de la maraña de las cancillerías. Su influencia como profesor fue inmensa. Uno de sus primeros discípulos, Huber, escribió una historia de Austria para la serie de Irene y de Uckert. Mühlbacher, el sucesor de Sieckel, en la dirección del Instituto Histórico, Redlich, el biógrafo de Rodolfo de Habsburgo, Ottenhall, Voltellini y otros distinguidos eruditos austriacos aprendieron en su escuela. Mientras Drüffel, Stieve, Schäfer, Boykhorst cruzaron la frontera para aprender sus métodos críticos. Aunque era fiel católico, poseía amigos en todos los campos y sus obras no están desfiguradas por prejuicios confesionales ni dinásticos. En otros países los estudios históricos han acompañado al surgimiento del sentimiento nacional. En Bohemia lo han creado.
La paralización, que empezó con la batalla de la Montaña Blanca en 1620, duró 2 siglos. El lenguaje checo dejó de usarse para la expresión literaria, siendo sustituido por el alemán y el latín. Cada libro publicado en los dominios austriacos tenía que someterse a 2 censores, uno representante del gobierno y el otro de la iglesia. La educación se hallaba en manos de los jesuitas. El país despertó de ese prolongado letargo gracias a los esfuerzos de 5 eruditos. A fines del siglo XVIII, Dobrovsky empezó a despertar el interés hacia la literatura bohemia. Kolar publicó una colección de sonetos inspirados en un ardiente amor a los eslavos. Jungmann escribió una historia de la literatura bohemia y Safarik publicó sus antigüedades eslavas, pero con mucho el más celebrado fue Palacky, el más grande de los historiadores eslavos y el creador de la conciencia nacional en Bohemia. Hijo de padres luteranos, fue educado en las tradiciones de los hermanos bohemios, educado en Pressburg. Declaró siempre que no era hijo de la cultura alemana. Leyó ávidamente a Karamzin y Johannes Müller y resolvió emularlos. Dobrovsky lo presentó a los nobles que se interesaban por la historia de Bohemia y gracias a los cuales acababa de establecerse el Museo Nacional de Praga. Hasta entonces, los mismos checos habían mostrado entusiasmo por la institución y los funcionarios austriacos la miraban con recelo. Cuando Palacky sostuvo audazmente que esa diferencia se debía más a los directores que al pueblo, el conde Sternberg, director de la empresa, replicó que era demasiado tarde para levantar de entre los muertos a la nación bohemia. El joven erudito contestó que nadie lo había intentado. En 1828 fundó un diario del museo, y los primeros frutos de sus estudios aparecieron en un volumen sobre los primeros historiadores bohemios. Cuando Palacky se dio cuenta de la riqueza de material almacenada en los archivos de los castillos, decidió ocuparse en conjunto de toda la historia bohemia. Fue nombrado historiógrafo, con un salario, y aunque el nombramiento mereció el veto de Viena, se autorizó a la Dieta para sufragar los gastos de la publicación. Con este estímulo, se dedicó a la composición de su obra, cuyo primer volumen, que trataba del establecimiento de los eslavos en Bohemia, apareció en 1836. Lleno de fervor patriótico, idealizaba la cultura y la virtud de los checos primitivos. El libro solo adquirió importancia nacional cuando el relato llegó al siglo de Hus. Pero la parte que tuvo para sus compatriotas valor de revelación fue también la que suscitó en Viena mayor resentimiento. Mientras Hus y los partidarios habían sido caricaturizados en publicaciones alemanas y católicas como fanáticos brutales, Palacky demostraba que sus crueldades fueron superadas por los de los enemigos y revelaba la grandeza de Cisca y de Procopio. El censor discutió la afirmación de que el valor de Hus durante su proceso suscitó incluso la admiración de sus adversarios. Entre comillas, la Iglesia Católica declaraba, abre comillas, no de valor sino insolencia y obstinación fundadas en una completa ceguedad, cierra comillas. El historiador dirigió a Viena una enérgica protesta. Abre comillas, no puedo creer que sea una necesidad del catolicismo el que todos los actos y pensamientos de Hus sean incondicionalmente condenados y suprimidas hasta las circunstancias que le son favorables. Esto es lo que el censor parece esperar, pero preferiría renunciar a mi trabajo y abandonar el estudio de la historia, cierra comillas. De todos modos, se vio obligado a suprimir ciertos pasajes y insertar como obra suya interpolaciones procedentes de la pluma del censor. Poco después de esta digna coacción ejercida sobre un gran erudito estalló la Revolución de 1848. Habiéndose abolido la censura policíaca en la prensa, el historiador restituyó las omisiones y suprimió las interpolaciones. Era ya una gran figura nacional. Presidió el Congreso Eslavo en Praga y fue elegido para formar parte de la Asamblea Constituyente de Viena. Al restaurarse el absolutismo, volvió a sus estudios, pero con el comienzo de una política más templada una década después se le hizo noble a perpetuidad. La promesa del emperador de hacerse coronar rey en Praga alegró sus últimos años, pues no podía prever que no se iba a cumplir jamás. En un principio Palacky había intentado hacer llegar su historia hasta el año fatal de 1620, pero por fin decidió dejar su pluma en 1526 con la entronización de los Habsburgos. La experiencia del censor católico había sido suficientemente desagradable. El guardián del prestigio de los Habsburgos hubiera aumentado sus terrores, haciendo virtualmente imposible un relato del siglo de la Reforma. Por otra parte, su material era tan extenso que necesitó 10 volúmenes para realizar un restringido designio.
Escrito primero en alemán, después de 1848 apareció simultáneamente en ambas lenguas y al revisarse los primeros volúmenes se tradujeron al checo. Le corresponde al mérito de haber hecho resurgir la historia de un país, descubriendo y utilizando una gran masa de material nuevo y arrojando luz sobre muchos puntos oscuros en la historia medieval de la Europa central. Los volúmenes husitas constituían la médula del libro. Helfert escribió una biografía de oposición, pero el más persistente de sus críticos fue Höfler, traído de Múnich a Praga con objeto de contradecirle. Palaki demostró fácilmente que los volúmenes de Höfler, aunque hechos en la imprenta imperial, carecían de valor crítico hasta el punto de ser casi inútiles, mientras su ignorancia del checo era un impedimento fatal. Bachmann ha declarado categóricamente que hoy día Palaki carece de valor, pero este severo juicio solo es cierto con referencia al primer volumen. Lo despistó mucho la aceptación como genuinos de los manuscritos de las canciones de los siglos IX y X de Königinhof, los cuales revelaban una elevada cultura autóctona independiente de las influencias teutónicas. Afrontó el desprecio alemán hacia la cultura checa con una idealización de la cultura eslava, sostenía que Bohemia en los siglos XII y XIII no fue inferior en civilización a ningún país, exceptuando Francia e Italia. Su obra no fue solo una proeza en el campo de la erudición, sino un acontecimiento político, un toque de clarín para que una nacionalidad oprimida levantara la cabeza mostrándose digna de su pasado. Los trabajos a que consagró Palaki toda su vida estimularon la redacción así como la lectura de la historia bohemia. El más grande de sus discípulos, Tomek, dedicó su vida a la historia de Praga. Aunque poco conocida fuera de Bohemia, su obra sigue en importancia a la de su maestro. Profesor en Praga durante 40 años, primer rector de la Universidad Checa fundada en 1881, político y diputado, Tomek desempeñó un papel importante en la vida intelectual de su patria. La elección del tema fue debida a su maestro, 12 volúmenes publicados en 1855 y 1901. Hacen llegar el relato hasta 1609. La obra es más crítica y menos retórica que la de Palaki, que pertenecía a la era romántica. Aunque católico, traza un sombrío cuadro de la Iglesia en el siglo XV y reconoce la sinceridad y las nobles ambiciones de Hus. El tercer gran historiador bohemio, Anton Ghindelli, difería de sus contemporáneos algo más viejos por su ascendencia mixta y su completo desligamiento del prejuicio racial. Su padre alemán hablaba solo en su idioma natal y su madre checa ambas lenguas. Su primera obra importante se ocupaba de la hermandad bohemia y estaba destinada a iniciar un concienzudo estudio de la reforma bohemia. Se enfrascó en los archivos de Bruselas y de La Haya, París y Simancas. En este último encontró inesperados tesoros, abre comillas, la mitad de lo que he recogido, cierra comillas, escribió, abre comillas, es completamente nuevo y la otra mitad presenta, lo ya conocido bajo una luz totalmente distinta. Con frecuencia me siento delirar de alegría, cierra comillas. Su regreso al país fue nombrado profesor en Praga y director de archivos, revisando la publicación de las actas de la Dieta Bohemia al empezar la Guerra de los 30 años. Su historia del reinado de Rodolfo II, publicada a su regreso, arrojó raudales de luz en un punto oscuro de la historia. Le sucedieron 4 volúmenes sobre la Guerra de los 30 años que proseguían el relato hasta 1623. Interrumpiéndose en ese punto, compuso una historia popular de la guerra basada en parte en las conferencias dictadas al príncipe heredero Rodolfo. Luego publicó extensas monografías sobre la carrera de Wallenstein entre 1625 y 1630 y sobre Bethlen Gabor. Fue uno de los hombres más imparciales, aunque católico, sus ideas religiosas no pueden adivinarse en sus escritos, expuso la incapacidad política de los príncipes protestantes del imperio y rechazó el retrato confesional y dinástico de Fernando II. Pero aunque carecía de supersticiosa devoción hacia la casa de Habsburgo, califica a Wallenstein de traidor al emperador. Su fragmento no ha sido aún superado y su apunte popular es el mejor examen breve de una época intrincada. Su sangre mezclada y su temperamento sereno no ponían al abrigo de múltiples tentaciones. Era quizás más alemán que checo, y al dividirse, la Universidad de Praga optó por la sección alemana. No es extraño que la historia húngara haya sido intensamente patriótica, y solo hace muy pocos años ha empezado a asumir un carácter más objetivo.
El apasionado sentimiento de la conciencia nacional buscaba en la historia de los magiares una reivindicación de las reclamaciones húngaras a favor de la autonomía y a la vez un manantial de fuerza en épocas turbulentas. Por eso los resúmenes generales han atraído dos problemas y periodos. El primer relato, amplio, fue la obra de Fessler, hijo de padres y alemanes y sucesivamente capuchino, francmasón y pastor protestante. La obra llevaba el relato hasta 1811 y respira el espíritu del puro patriotismo magiar. Una narración de carácter más popular es la de Mailath, que se detiene en el advenimiento de María Teresa. Al contrario de Fessler, que era demócrata, Mailath, que era un noble, escribía desde el punto de vista de la aristocracia. Aunque su edición era superficial, el estilo resulta atractivo. La edición revisada que proseguía el relato hasta 1849 era una obra mejor lograda. Entre las dos ediciones, el obispo Horvath, amigo de Kossuth, lanzó una historia breve, basada en un estudio de documentos diplomáticos y que suministraba una narración clara y bien ordenada desde un punto de vista democrático. Sin embargo, hasta la aparición de Mark Sally, la historiografía húngara no rompió las cadenas de un estrecho patriotismo. Su resumen popular sobre el desarrollo del pueblo húngaro y sus obras sobre Hungría bajo María Teresa y sus hijos representan la obra más alta de la erudición magiar. Hoy día no se necesita una nueva historia nacional, sino una rica cosecha de monografías. 2. El gran número de estados que integraban Italia estimuló el estudio de la historia regional y hasta hoy la historiografía italiana está principalmente dominada por las divisiones, ocupándose el toscano de Toscana, el veneciano de Venecia, el napolitano de Sicilia y el sur. Los dos escritores que más atravesaron la atención durante los años siguientes a la caída de Napoleón dieron a sus libros un fuerte acento político. En los primeros días de la Revolución Francesa, Botha había sido arrestado como republicano y más tarde acompañó al ejército francés en calidad de médico. Al abdicar, el rey de Cerdeña en 1798 sirvió al gobierno provisional y después de Marengo al gobierno francés. Conquistó fama con su historia de la guerra americana que obtuvo gran venta allende el Atlántico, así como en Europa. En tiempo de la Restauración se trasladó a París, donde pasó el resto de su vida. Su obra principal, La historia de Italia durante las guerras revolucionarias y napoleónica, era como su predecesora un manifiesto de ideas liberales y nacionalistas. Describe a Italia como víctima de bárbaros y extranjeros, proclamando en alta voz su derecho a una vida independiente. Las vivas pinceladas de un hombre que había presenciado muchas de las escenas que describe suscitaron una gran predilección por el libro y su contagioso patriotismo contribuyó a mantener viva la idea nacional durante una era de reacción. Al terminarlo, compiló una historia de Italia desde el siglo XVI proyectada como continuación a la de Guy Giardini. La historia de Nápoles de Coletta, que se ocupa de la guerra napoleónica, es de mayor importancia. El autor luchó contra los franceses en 1798, pero conocía los vicios del régimen borbónico y no lamentó que el ejército revolucionario entrara en la ciudad. Tuvo importantes puestos civiles y militares con el rey José y Murat. Se unió a la revolución en 1820, fue nombrado ministro de la guerra y cuando la represión del movimiento constitucional estuvo encarcelado en Austria. 2 años más tarde se le permitió vivir en Florencia, donde escribió la historia de su vida. El libro es una solemne y prolongada denuncia contra el gobierno borbónico. Aunque detestaba el desorden y la revolución, demuestra que los errores del gobierno los hicieron inevitables. La resplandeciente descripción del reinado de Murat hace parecer más sombría la restauración. La obra de Coletta se ha comparado a menudo con la de Tácito, cuya orgullosa invectiva se esforzó por reproducir. Semejante libro no podía publicarse en Italia, pero la edición de Ginebra se abrió paso a través de los Alpes y se publicaron extractos que fueron muy leídos. En Italia, como en Inglaterra y en Francia, el interés por el pasado se debió en gran parte a la novela y al drama. Los Novios, publicada en 1827, se fundaban un serio estudio de Lombardía durante el siglo XVII y, aunque Manzoni procuró que la Iglesia saliera bien parada, la descripción de la vida y el pensamiento de la época es bastante exacta. La más grande de las novelas históricas italianas engendró una vasta familia. Niccolini glorificó las vísperas sicilianas en Juan de Preda y Fieramosca, y atacó al pontificado en Arnaldo de Brescia.
De tipo análogo fueron Fieramosca y Niccolò de Lapi, escritas por Azeglio. Las obras teatrales, novelas, poemas, producidos por Enrica Profusión durante el segundo cuarto del siglo, hicieron mucho por estimular el orgullo del desenvolvimiento nacional que a su tiempo cuajó en el estudio serio de la historia italiana. La primera de esas obras fue la vasta compilación de Troya, sobre la Edad Media. El erudito napolitano hizo prolongadas investigaciones en los archivos de Monte Cassino y de otros monasterios. La primera parte, dedicada a los bárbaros antes de la caída del Imperio de Occidente, servía de introducción y el autor solo vivió lo suficiente para hacer llegar la segunda parte hasta el Boino. Aunque Italia en la Edad Media no pasó de ser un amplio torso, tiene considerable importancia el desenvolvimiento de los estudios italianos. Nadie había examinado los archivos de Italia tan concienzudamente desde Muratori, y su gran colección de documentos hizo posible una historia del reino de Lombardía. Entre comillas, mi vocación, escribió un amigo, abre comillas, es la de registrar los hechos, una historia modesta que no es digna de Vico ni de Herder, cierra comillas. Esta modesta ambición, que no tenía por objeto ni la filosofía ni el arte, no impidió que expresara sus puntos de vista. Presentó a los lombardos como bárbaros y tiranos, a los papas como guardianes del derecho romano, del idioma latino y la civilización cristiana. El libro predecía la resurrección de Italia a través del Vaticano. La actitud de Troya hacia la historia fue compartida por su colega napolitano, el famoso abad de Monte Cassino, que acogió a Pertz y Mommsen, a Renan y Gregorovius en su biblioteca de la cima del monte. Tosti conquistó su fama con la historia del monasterio que presidía y su estudio acerca de Bonifacio VIII defendía al gran ultramontano como paladín de la humanidad y de Italia. Glorificaba a la Iglesia en su calidad de representante del espíritu contra la fuerza y tras el pontificado y los güelfos veía la democracia y la nacionalidad. En 1848 apareció la Liga Lombarda, escrita en los meses que precedieron a la Revolución. El libro, significativamente dedicado a Pío IX, ponía al Papa en la cabeza de Italia en oposición al invasor. Entre comillas, pongo estos capítulos a vuestros pies como cosa sagrada. Devolvednos el estandarte de Alejandro III. La hora ha sonado, la humanidad os aguarda, cierra comillas. Tosti era un güelfo incondicional. Las repúblicas italianas alcanzaron un nivel de civilización que le fue negado a las monarquías de otros países, dice pises, pero es países. Italia pertenecía a sus ciudadanos, otros países a sus gobernantes. Con estas ideas Tosti acogió complacido el año de las revoluciones, pero la reacción lo decepcionó amargamente. Monte Cassino fue ocupado por los militares y Sobat huyó. El sueño de que el pontificado defendía la libertad y la independencia fue destrozado por las bayonetas francesas. Una concepción de la historia italiana que coincidía en ciertos puntos con la de Tosti fue defendida por un escritor mucho más brillante. Ferrari abandonó el país en 1840 y escribió en francés su obra principal. Las Revoluciones de Italia, publicada en 1858, contenía un elocuente relato que abarcaba desde la caída del Imperio de Occidente hasta el hundimiento de la República Florentina en 1530. Todo escritor buscaba algún principio unificador, unos en el pontificado, otros en las ciudades. En realidad los contendientes eran güelfos y gibelinos, con diferentes nombres. De ese modo, en 7.200 revoluciones y 700 matanzas que tuvieron lugar entre los años 1000 y 1500, solo fueron luchas entre dos partidos. El Papa y el Emperador eran meros símbolos. Sus volúmenes sugieren que la maraña de sangre y confusión que constituye la historia italiana fue realmente fructífera. Los italianos mismos, afirma, nunca desearon cambiar su febril existencia por otra reposada, pues esta perpetua efervescencia era la condición de sus obras creadoras. Mientras Sismondi lamentaba los desórdenes como abusos de su adorada libertad, Ferrari los coronaba de rosas. Su libro carece de exactitud en el detalle y la sobriedad en los juicios, pero es la más brillante reconstrucción de la psicología de la vida urbana en Italia que se haya intentado jamás. El más grande de los historiadores del sur de Italia fue el siciliano Amari, cuyo primer éxito se debió principalmente a las sugerencias políticas de su obra.
Su historia de las vísperas sicilianas, publicada en 1842, relataba la revuelta con todo detalle. Pero pese a sus 1000 páginas, el autor saltó a la cumbre de la fama. La obra alcanzó 8 ediciones durante su vida y fue traducida a varios idiomas. Mientras narraba la expulsión de los franceses, él y sus lectores pensaban en los Borbones napolitanos. El libro era un estudio erudito y la crítica de sus fuentes singularmente concienzuda, pero su tema y su éxito lo hicieron aparecer como un peligro. Amari fue destituido y llamado a Nápoles, pero pensó que en París estaría más seguro. Regresó a Palermo a participar en el gobierno provisional de 1848, pero al hundirse el movimiento constitucional buscó nuevamente refugio en el extranjero. Consagró su destierro a hacer investigaciones en los manuscritos árabes de las bibliotecas de París. Los musulmanes en Sicilia es quizás la obra histórica más grande que posee la Italia moderna. Iluminó un rincón oscuro de la Edad Media, llenando el vacío existente entre la Sicilia romana y la Sicilia normanda. De regreso a su isla natal, después de la expedición de los 1000, sirvió durante algunos años al nuevo reino como ministro de Educación y murió a los 83 años. Mientras unos pocos eruditos aislados realizaban su trabajo en el sur en circunstancias nada estimulantes, los estados del norte eran testigos de una actividad más fecunda. Los historiadores más influyentes se hallaban en el Piamonte, el primer estado en donde los estudios históricos fueron fomentados bajo Carlos Alberto. Aunque no el más sabio de los eruditos, el primero y el más popular fue Cesare Balbo, que empezó su vida literaria con dramas y novelas históricas. Habiendo sido recompensada su actividad política con el destierro, se instaló en París, donde consagró sus ocios a escribir una historia de Italia, en la cual fueron publicados los volúmenes en 1830. Muchos años después confesó que el sueño de su juventud había sido escribir una historia de su patria, pero su relato como el de Troya solo llegó al fin de los lombardos. De todos modos, aunque apenas si es más que una crónica de guerras e invasiones, fue bien recibida como primer resumen italiano de las primeras vicisitudes de Italia y el fuerte sentimiento nacional compensó en cierta manera la ausencia de mayores virtudes. Su resumen de historia italiana, rápidamente escrito por una enciclopedia de Turín, 1845, obtuvo una mayor popularidad. Era por encima de todo una contribución a la educación de la conciencia nacional. Su moraleja era que la dicha dependía de la independencia y que la dominación extranjera resultaba desastrosa para el alma de una nación. Como Troya y Tosti, Balbo presentaba a la Iglesia como baluarte de la independencia nacional, pero al mismo tiempo llamaba la atención sobre los servicios prestados por la Casa de Saboya. Entre otros eruditos piamonteses que conquistaron fama nacional se encuentra el conde Esclopis, autor de una historia de la legislación italiana que resultó un indispensable, y Coppi, que consagró su vida a continuar los anales de Muratori. Pero la obra de mayor valor permanente producida en Italia durante la primera mitad del siglo XIX es Familias Célebres, del conde Lita, cuya primera parte, consagrada a los Sforza, apareció en 1819. Antes de morir, en 1852, había completado la historia de más de 100 familias nobles, entre ellas los Visconti, los Este, los Medicis, los Gonzaga y los Bentivoglio. La obra recibió una calurosa acogida entre los eruditos europeos. Antes de Lita, la historia familiar italiana era una madeja de falsificaciones. Carlos Alberto le contrarió la exposición de los defectos de sus reales predecesores y el historiador se vio molestado por las censuras austríaca y piamontesa. Perteneciente a la misma escuela del catolicismo liberal que Balbo, Cesare Cantù desempeñó el papel análogo en Lombardía. Sin embargo, su importancia
se extiende mucho más allá de las fronteras de su provincia, pues nadie escribió tanto como él ni contribuyó tan extensamente a instruir a los italianos en su historia. Su Margarita Pusterla, una novela histórica del siglo XIV, ganó inmensa popularidad y su estudio sobre la Lombardía del siglo XVII, proyectado como comentario a los novios, recibió la ayuda de Manzoni. En 1830 empezó una historia del mundo que llenó 20 volúmenes. Esta vasta obra, repetidamente revisada, generaciones de lectores italianos bebieron la parte esencial de sus conocimientos históricos. La segunda gran tarea de su vida fue una historia completa de Italia que relataba las vicisitudes de la península en una docena de volúmenes desde la fundación de Roma hasta la guerra de Crimea. El examen de la religión y la literatura, del desenvolvimiento económico y de la vida social le dan un valor propio. Cantú no era un gran erudito ni un artista, era prolijo y superficial, y demuestra poca penetración en el proceso del desarrollo histórico, pero poseía un talento nada común para la popularización. Durante las décadas que siguieron a la caída de Napoleón, Florencia fue la capital intelectual de Italia. El gobierno de Toscana, como sus colegas, era hostil a la libertad de pensamiento, pero la política se mostraba menos activa y la censura menos exigente. Entre sus ciudadanos se hallaba el hombre que con su saber, celo y riqueza contribuyó a estimular los estudios históricos más que ningún otro de sus compatriotas. Como Balbo y Cantú, el conde Caponi pertenecía a la escuela del catolicismo liberal. Durante una visita a Inglaterra le había llamado la atención la importancia de las grandes revistas y soñaba con la publicación italiana parecida a la Edinburgh. Su plan fue llevado a cabo con ayuda de Pieces, un culto ginebrino establecido en Florencia, aunque la censura obligó al editor a limitar la revista en conjunto a temas literarios. La antología, que empezó a aparecer en 1821, se convirtió en el centro de la erudición italiana. 20 años más tarde dieron un paso aún más importante estos dos hombres fundando el Archivo Histórico Italiano. El Archivo Histórico Italiano. En un principio se utilizó sobre todo para la publicación de documentos, pero pronto se convirtió en una auténtica revista histórica y ha sobrevivido para presenciar el nacimiento de un gran número de revistas regionales. La influencia de Caponi se hizo sentir también en sus relaciones personales con los estudiosos. Durante medio siglo el mecenas toscano y el Palacio Caponi era el punto de la reunión de los eruditos nacionales y extranjeros. Aunque súbdito leal del Gran Duque y paladín de la Federación Italiana bajo el Papa, era demasiado tolerante para romper con los que propugnaban una solución más audaz. No hay, a pesar de la ceguera que lo atacó en plena madurez, nunca perdió su amor al estudio. La tarea que se impuso para toda la vida fue la historia antigua de su ciudad y su estado natales. Acumuló una gran masa de material trabajando a intervalos en esta obra, pero cometió el error fatal de ir aplazando su publicación. Cuando apareció en 1875, defraudó las esperanzas que había despertado. Los primeros capítulos tienen escasos méritos, pero desde mediados del siglo XIV hasta la caída de la República posee considerable valor. Como Balbo y Cantú, Caponi hace patentes sus acentuadas simpatías güelfas. Durante muchos años la historia de Venecia fue estudiada no solo en Europa, sino en la misma Italia, en las páginas de Daru. Pero dos eruditos estaban trabajando en la ciudad cuando aparecieron sus volúmenes y echaron los cimientos de una penetración mucho más honda del tema. En 1824 se publicó el primer tomo de inscripciones venecianas, a las que Cicoña consagró una larga y laboriosa existencia, y gracias a sus investigaciones fue posible superar a Daru. Samuel Romanín, un judío de Trieste, emigró a Venecia en 1821 y después de varios años de estudio publicó su historia documentada de Venecia en 10 volúmenes, 1853-1861. Pero la obra era valiosa por sus estudios tanto como por su nuevo material y refutaba muchos de los cargos emitidos por Daru. En el acto final del drama es donde ambos historiadores difieren más. Mientras el francés achaca la caída del Estado a una irremediable decadencia, Romanin sostenía que solo se dio a una fuerza irresistible, pero la obra no es de ningún modo una apología patriótica y nunca ha sido superada. La generación cuyos estudios sincronizaron o siguieron la creación del reino italiano, el que más se distinguió fue con mucho Villari.
nacido en Nápoles en 1827, emigró a Toscana en 1849, encontrando en Florencia la labor que llenó toda su vida. Durante 10 años trabajó en la biografía de Savonarola, que había de darle fama en Europa, presentando el primer estudio detallado del profeta, basado en el examen de sus cartas y escritos. Encendido en fervorosa admiración hacia su héroe, el libro se convirtió pronto en objeto de la predilección nacional. Nunca flaqueó en su convicción de que el gran predicador era esencialmente católico, que no tenía deseos de sujetar al mundo a la Iglesia, y que fue uno de los más gloriosos pensadores, héroes y mártires italianos. La vida de Maquiavelo era una obra mayor y más importante. Abre comillas, cuando se haya realizado el propósito de Maquiavelo, cierra comillas, escribió Macaulay en 1827, abre comillas, su tumba y su nombre serán reverenciados, cierra comillas. La profecía se había cumplido. Como ciudadano de la Italia unida, Villari recuerda con gratitud a uno de sus profetas. Descubrió la unidad de sus escritos en su dominante deseo de ver a su patria unida y libre del yugo extranjero. La obra, aunque su punto de vista no fuese completamente nuevo, llegó como un desafío. Caponi había denunciado hacía poco al autor de El Príncipe y los eruditos extranjeros lo presentaban como el tipo de la falsedad italiana. Villari posibilitó una crítica justa reconstruyendo el ambiente histórico. Los eruditos volúmenes de Tomasini iban a confirmar el favorable veredicto. La tercera de las importantes obras históricas de Villari, las investigaciones sobre los 2 primeros siglos de la historia de Florencia, apareció en 1893, siendo reescrita casi por completo en 1904. Aunque posee cierta unidad, el libro no es un relato, sino una serie de ensayos que concluyen con una descripción de Florencia en tiempos del Dante. Aunque menos popular que sus biografías, logró fama por su sólida erudición. El amor a su ciudad adoptiva irrumpe a veces entre la reserva del erudito. Abre comillas, en la oscuridad de la Edad Media, Florencia aparecía como un foco de luz que iluminaba el mundo, cierra comillas. Después de completar a sus 3 obras de investigación, Villari se dedicó a escribir relatos de divulgación acerca de la Italia medieval. Sus ensayos y conferencias sobre historia, literatura y arte han sido reunidos en volúmenes que revelan la amplitud de sus simpatías. Es el único de los historiadores italianos del siglo XIX que ha conquistado no solo una reputación europea, sino un público europeo también. Cada década presencia un aumento en el número de los historiadores serios. El Instituto Histórico está publicando una soberbia edición crítica de las fuentes de la historia medieval. El intermediable diario de Sanuto ha sido editado por un grupo de eruditos vecinos. Isidoro del Lungo replicó al ataque de Schäfer-Boykhorst contra Dino Campagni. De Leva describió la actividad de Carlos V en Italia. Masi se especializó en el siglo XVIII. Franchetti reconstruyó la era de la Revolución Francesa en Italia y Molmenti ha trazado deslumbrantes cuadros de la vida veneciana. Ricotti y Caruti estudiaron la diplomacia de Saboya. El barón Lombroso se alistó bajo la bandera de Napoleón. Bianchi reconstruyó la historia de la diplomacia europea en Italia durante el siglo XIX basándose en los archivos de Turín. Lucio ha discutido los problemas del Risorgimento y de Cesare ha descrito la autoridad sobre la caída del reino napolitano. La edición de la correspondencia de Cavour por Scialla constituye un homenaje digno al fundador a la unidad italiana. La primera obra histórica producida en España en el siglo XIX subió más su reputación a su tema que a sus méritos. Debió más su reputación a su tema que a sus méritos. La historia de la Inquisición de Llorente posee el interés picante de una revelación. El secretario del Santo Oficio en Madrid aprovechó la expulsión de los Borbones y la supresión transitoria del tribunal para compilar su historia con la ayuda de los documentos oficiales. El libro, que apareció en francés en 1817 y poco después en el original, fue traducido a varios idiomas y aumentó el odio con que se veía la Inquisición en la Europa protestante y liberal. Pero el material está utilizado de un modo arbitrario y debe emplearse con gran cautela. No fue menos célebre la historia de los árabes en España de Conde. En una época en que era raro conocer el árabe, se creyó que Bonaparte, el historiador, que Conde poseía la clave. Nombrado bibliotecario de Madrid por José Bonaparte, el historiador se retiró con los franceses a Brasil y solo regresó para morir en 1819. Su obra apareció inmediatamente después de su muerte, fue traducida a varios idiomas y siguió siendo clásica durante una generación.
El primer golpe contra la autoridad fue lanzado por Pascual de Gayangos en su lujosa edición de las dinastías mahometanas de El Macari, perdón. Aunque declaraba que la obra de Conde era la base de los conocimientos usuales sobre el tema, la calificó de errónea e incoherente, pero hasta la aparición de las investigaciones sobre la historia política y literaria de España, de Dossi, en 1849, no se comprobó que era un edificio construido sobre arena. Conde afirmaba el erudito de Leiden sabía el árabe muy poco más que el alfabeto, de árabe un poco más que el alfabeto. Entre comillas, con incomparable impudicia falsifica las fechas por centenares e inventa hechos por miles, mientras pretende que traduce. Sería más sencillo limpiar los establos de Augias que corregir todas sus faltas y refutar todas sus mentiras, cierra comillas. Sus investigaciones y en todas sus faltas, en sus investigaciones y en la historia de los musulmanes en España que le sucedió, el gran arabista holandés barrió una nube de leyendas, haciendo posible el estudio crítico de la España medieval. Su más resonante proeza consistiría en reconstruir el verdadero carácter y la carrera del Cid. Los primeros años de la Restauración presenciaron también la producción de los primeros estudios serios sobre la edad heroica de la monarquía española. Clemencín estudió el reinado de Isabel la Católica y Navarrete coleccionó los documentos relacionados con Cristóbal Colón y sus sucesores. La Real Academia de la Historia, por instigación de Navarrete, inició la gran colección de documentos inéditos que ha pasado ya del centenar de volúmenes. Ninguna de las naciones menores puede enorgullecerse de poseer una obra tan completa ni de haberla iniciado tan pronto. Con la publicación de los documentos, los eruditos empezaron a comprender la incalculable importancia del Tesoro Nacional de Simancas, de donde procedía gran parte de su contenido. En el siglo XVIII se había negado el permiso a Robertson para emprender investigaciones para su conquista de América. La exclusión de los extranjeros siguió en vigor hasta después de las guerras napoleónicas y solo en 1843 Gachard entró en la pequeña aldea cercana a Valladolid para copiar la correspondencia de Felipe II. Fue seguido de otros eruditos extranjeros, todos los cuales se quejaron amargamente de las dificultades por que tuvieron que pasar. Bengeroth y Maurenbrecher llegaron de Alemania, Kindley de Bohemia, de Leva de Italia, Freud y Gardiner de Inglaterra. El más entusiasta de los estudiosos extranjeros, Bergenroth, pasó la mayor parte de 10 años en los archivos, minó su salud y murió de unas fiebres. Entre el pequeño número de peregrinos españoles que acudieron a aquel altar estaba Lafuente, autor de la primera historia de España detallada y completa. Su obra, que apareció en 30 volúmenes entre 1850 y 1867, ocupaba el lugar de la historia nacional que corresponde en Francia a Henri Martin y glorifica la monarquía de la Iglesia. Los volúmenes sobre la Edad Media eran flojos y carecían de sentido crítico. Aunque rechaza muchos de los absurdos de las antiguas crónicas, no tiene el suficiente valor para rechazarlos todos. El estilo es prolijo, como el de la mayoría de los historiadores del sur de Europa, pero fácil y fluido. Casi todo su relato ha sido modificado por nuevos descubrimientos y el libro está ahora superado por la Historia General, escrita por medio de la Academia de la Historia, bajo la dirección de Cánovas, que empezó a publicarse en 1892. El famoso político conservador era un profundo erudito y sus volúmenes sobre Felipe IV revelaron su capacidad para la investigación y el relato. Quizás lo más notable de la colección sea el documentado volumen de Danvila y Collado sobre el reformador Carlos III. Los tomos, aunque escritos por especialistas, aspiran a ser populares y están profusamente ilustrados. La historia de la Academia es sin duda el más importante esfuerzo de la historiografía española, pero se han producido otras obras de valor. Altamira, conocido de los lectores ingleses como colaborador de la historia moderna de Cambridge, ha escrito indudablemente el mejor resumen que se conoce en cualquier idioma de la compleja historia de la civilización española. Danvila y Collado ha compuesto un completísimo tratado acerca del poder civil, el cual, insistiendo sobre la administración y la legislación, es casi una historia de España, desde Fernando e Isabel hasta la Constitución de 1812. Las monografías de Rodríguez Villa sobre el siglo XVI están al nivel de la mejor erudición europea.
Las vicisitudes de la Marina española han sido concienzudamente estudiadas por Fernández Duro, cuya obra sobre la Armada Invencible reveló al mundo el aspecto español de la expedición. El más grande de los eruditos españoles, Menéndez y Pelayo, cuya muerte a los 56 años constituyó una pérdida irreparable para la erudición europea, solo se ocupó indirectamente de historia en el sentido estricto de la palabra, pero sus escritos han arrojado más luz nacional o extranjero, más luz sobre el desarrollo del espíritu español que los de cualquier otro escritor nacional o extranjero. Su extensa monografía sobre los heterodoxos españoles, publicada cuando solo tenía 26 años, relataba una penosa historia. Sus historias de la ciencia española y de las ideas estéticas en España y sus innumerables ensayos literarios se relacionan en muchos aspectos con la vida nacional. El público que lee es reducido y el ciudadano de tipo medio prefiere asimilar la historia en forma diluida. En ningún estudio de la península puede omitirse una alusión al prodigioso éxito de las novelas históricas de Pérez Galdós, de Walter Scott de España, el Walter Scott de España. Sus episodios nacionales relatan las vicisitudes del país desde la batalla de Trafalgar en 2 de volúmenes y pintan en cuadros llenos de vida el alzamiento contra Napoleón, el despotismo de Fernando VII, las tragedias de las guerras carlistas. En ningún lado es tan agudo el contraste entre el presente y el pasado como en Portugal, y en ningún país es menos crítico el culto del pasado. La primera historia erudita fue escrita por Schäfer para la serie Herrenhüter, pero como los portugueses no entendían el alemán, pasó inadvertida. Con la publicación de la obra de Herculano de Carvalho, entre 1846 y 1849 empezaron en serio los estudios históricos. Aunque los 4 volúmenes abarcaban poco más de un siglo, se agotaron pronto 3 ediciones, pero el libro suscitó tanta indignación como interés. Bien enterado de la erudición francesa y alemana, aceptó los resultados críticos de Schäfer y fue más allá. Declaró audazmente en el prólogo que el patriotismo era un mal consejo para los historiadores. Con este espíritu crítico, raspó los dorados de la leyenda. Ni siquiera se dignó mencionar algunas fábulas venerables, demostró que la historia portuguesa era menos heroica, menos gloriosa y menos singular que lo que se creía. E hirió a sus compatriotas en su punto más sensible, insistiendo en la gran mezcla de sangre mora. Los pocos eruditos de que Portugal podía enorgullecerse acogieron el libro como un honrado intento para alcanzar la verdad, pero el autor fue asaltado por la mayoría de sus críticos como traidor, blasfemo y luterano, comprado por enemigos extranjeros. Declaró amargamente que debía haber demostrado que cada portugués valía por 3 españoles y 2 franceses, aceptando las leyendas populares y los piadosos embustes de las comadres. Le disgustó de tal modo el ignorante fanatismo que sus compatriotas el fanatismo de sus compatriotas que su obra no pasó del primer fragmento. Al decir la interrupción de su historia, se dedicó a un tema poco menos inflamable. Su sólida monografía sobre la fundación de la Inquisición en Portugal se basaba en actas y correspondencias inéditas, aunque de menos alcance y menos célebre que la obra de Llorente, es mucho más valiosa y erudita. Southey había dicho en cierta ocasión que la Inquisición portuguesa había sido una asociación establecida para quemar a las personas cuyas propiedades eran codiciadas. Esta tremenda acusación fue confirmada por las investigaciones de Herculano, que llamó a su historia un drama criminal. La acogida dispensada a su segunda obra fue tan hostil que abandonó la composición histórica y se dedicó a la novela histórica también. Eurico, un relato de la destrucción del reino visigótico por los moros, fue traducida al alemán por Heine y apareció en francés abreviada. Herculano halló cierta compensación para la complaciente ignorancia de la mayoría de sus compatriotas en la devoción y admiración de sus amigos y discípulos. Entre estos últimos, el más distinguido fue Rebelo da Silva, cuya obra fue la era de la dominación española evitó una colisión, sobre la era de la dominación española evitó una colisión con los prejuicios patrióticos. Segundo, en Suiza, como en Portugal, la investigación sería imposible mientras no se desvaneció la bruma de la leyenda, sometiéndose las tradiciones nacionales a un estudio crítico imparcial. Esta obra iconoclasta fue llevada a cabo por Kopp, ardiente patriota y piadoso católico,
profesor de historia en Lucerna, editó una selección de pasajes de Johannes von Müller para las escuelas, y su entusiasta homenaje a la obra entre comillas inmortal mostró que no le turbaban las dudas. Su conversión empezó cuando se puso a escribir un resumen conmemorativo para el 5º centenario de la entrada de Lucerna en la Confederación. Penetrando en los archivos, descubrió que los relatos de Schudi, puestos en duda por eruditos anteriores, pero que Johannes Müller había copiado ingenuamente en sus páginas, eran casi todos invenciones posteriores. La determinación de no dar fe a ningún episodio que no tuviese testimonios de la época revolucionó la historia suiza. Su tarea inmediata consistió en publicar en 1835 un tomo de documentos. La nueva versión, de la que había desaparecido Gessler y Guillermo Tell, fue recibida con gran consternación por la penetración crítica que demostraba. El volumen le procuró fama y amistades allende la frontera. Rechazó la halagüeña invitación de escribir una historia completa para la serie de Giren y Uckert, pero animado por sus amigos se decidió a relatar los orígenes de la Confederación. Las anécdotas corrientes de la tiranía y la crueldad austríacas fueron rechazadas como leyendas. Los austríacos quedaron encantados al leer una reivindicación de Rodolfo de Habsburgo. Un historiador que era tampoco entre comillas patriota fue naturalmente más apreciado en el extranjero que en su país, pero aunque se reconocieran generalmente sus méritos, era en verdad ilegible. Waitz, el más grande de los medievalistas, y Böhmer, su más íntimo amigo, lamentaron por igual que una obra de tal importancia estuviera tan mal escrita. Hoy Suiza lee su historia no en sus páginas, sino en las de Dan Licker y Dierauer, que asimilaron sus resultados. El estudio crítico de la Edad Media fue llevado adelante por Meyer von Nonau y Wyss. La detallada monografía de Roget sobre Ginebra durante la Reforma ofrece un notable progreso sobre el irreflexivo confesionalismo de D'Aubigné. Steinheil escribió la primera biografía bien hecha de Calvino. Exley compone una historia exhaustiva desde la invasión francesa en 1798. Geneam Ring ha arrojado luz sobre la evolución de la cultura. Entre las influencias que han ayudado a crear un interés por la historia se cuentan las eruditas novelas de Conrad Ferdinand Meyer. El año 1830, que presenció el nacimiento de una Bélgica independiente, inició un periodo de fecunda investigación y producción histórica. En general, los historiadores belgas se han distinguido más bien por la publicación de material que por los brillantes relatos. Wouters empezó su carrera con una historia de Bruselas, donde era archivero, y consagró la última mitad de su larga vida a una vasta colección cronológica de documentos que ilustraban la historia de Bélgica. Se ha prestado la mayor atención al crítico siglo XVI. Gachard, el más grande de los eruditos belgas, dedicó a esa época casi toda su larga vida. Nacido en Francia, fue a Bélgica muy joven y en 1831 lo nombraron archivero jefe del nuevo reino. Su edición de la correspondencia de Guillermo el Taciturno y de Felipe II hizo posible un estudio de los dos grandes rivales. Aunque su principal ocupación consistió en descubrir y editar materiales, escribió un estudio sobre el príncipe Don Carlos, una historia de Bélgica en el siglo XVIII y varios tomos de ensayos. Más popular, pero mucho menos crítico, fue Kervin, de Lettenhof, cuya historia de Flandes es una de las obras narrativas más considerables que ha producido Bélgica. En su entusiasmo patriótico se enfrasca en la lucha entre Francia y los municipios. Su falta de juicio aparece con mayor claridad en la más celebrada de sus obras, Los hugonotes y los Gueux. Escrito desde el punto de vista del catolicismo militante, el libro presenta a la inversa, el cuadro de Motley. Detesta a Guillermo el Taciturno y denigra a quienes lo apoyaron. El tono es demasiado violento para inspirar confianza, pero brinda abundante material nuevo procedente de los archivos belgas y extranjeros, y su valiente ataque contra la tradición protestante resulta a veces sugestivo. Gen relató los capítulos de la historia de Bélgica que corresponden al reinado de Carlos V en un vasto estudio cargado de preciosos documentos. Los estudios de Van Praet acerca de los gobernantes y estadistas europeos desde Carlos V hasta la Revolución Francesa cuentan entre las mejores obras históricas producidas por Bélgica. La triunfante rebelión de 1830 es el tema predilecto de Juste, cuyas numerosas monografías sobre los fundadores de la monarquía belga poseen un sólido valor para su utilización de los papeles privados del rey Leopoldo Stockmar, van der Weyer,
Van de Veyer y otros estadistas a quienes el país debe su independencia. Durante la última generación ha surgido una escuela histórica que pone en práctica los expertos métodos de las universidades francesas y alemanas. Van der Kindere en Bruselas y Kurt en Lieja inspiraron a sus discípulos su propia pasión por la Edad Media, mientras que en Gante Frederick, el autor de una apreciable historia de la Inquisición en Bélgica, ha ejercido una influencia aún más amplia. Gracias a la abnegada labor de dos generaciones de eruditos, Pirén ha podido escribir una historia crítica de su patria que supera todos los intentos anteriores. El país de Grotius, Hoof, Wagener ha consagrado una gran atención a su gloria histórica, a su gloriosa historia, perdón. El lugar ocupado en Bélgica por Gachard corresponde en Holanda a Groen van Prinsterer, estadista y erudito cuya vida ha estado en gran parte consagrada a la publicación de los archivos de la Casa de Orange. Calvinista y ardiente paladín de la dinastía, los juicios de Groen no son siempre irrefutables, pero sus introducciones y comentarios constituyen una auténtica aportación a la historia. Vride estudió la política exterior de su país y su detallado examen de las relaciones exteriores de la República Bátava es una de las monografías más importantes de la literatura nacional. Pero es mucho más grande aún el nombre de Freund, el Ranke de Holanda. Su fama hubiera sido mayor de haber escrito una obra de grandes dimensiones, pero puede ponerse en duda que hubiese sido más útil que el conjunto de monografías en que expuso sus resultados. La más celebrada de sus obras, 10 años de guerra de 80 años, de la Guerra de 80 años, publicada en 1857, le valió la cátedra de Historia Holandesa en Leiden, creada en 1860. Por su estilo, su erudición y su sentido crítico, este estudio del difícil periodo que siguió a la muerte de Guillermo el Taciturno es la obra histórica más perfecta producida en Holanda. Abarcando más especialmente los siglos XVI y XVII, la colección de sus ensayos e investigaciones constituye la guía más segura en el periodo glorioso de la historia holandesa. El sucesor de Freund en Leiden fue Blok, el más eminente de los historiadores holandeses desde la muerte de su maestro. Su historia del pueblo holandés ofrece el primer estudio completo y detallado del desenvolvimiento nacional y corresponde en cierto modo a la más amplia historia del pueblo inglés por Green. Escrita en modo a la más amplia historia del pueblo inglés por Green. Escrita en un estilo agradable, enseguida ocupó un puesto como historia nacional y entre las obras holandesas es la única que ha recibido el honor de ser traducida al inglés y al alemán. Todos los aspectos de la vida nacional, político, social, religioso y literario, industrial y comercial, reciben su correspondiente atención y de vez en cuando el autor detiene para echar un vistazo a la situación en conjunto. El último volumen, que describe los siglos XVIII y XIX, ofrece una útil descripción de un capítulo de la historia moderna poco conocido. El fundador de la erudición histórica danesa fue Allen, el autor de la primera historia moderna de Dinamarca, obra que en su traducción francesa ha sido durante mucho tiempo el único guía de los estudiosos extranjeros. Mientras ese estudio era necesariamente más bien un resumen de hechos conocidos, su historia de los tres reinos nórdicos 1497-1536 es el fruto de prolongadas investigaciones. De igual importancia fue la monografía sobre los primeros reyes de Oldenburgo por Paludan Müller, hermano del poeta. La historia escandinava primitiva fue el tema elegido por Wordsay. Empezando con la arqueología primitiva de Dinamarca, reconstruyó los viajes de los normandos a Inglaterra, Escocia e Irlanda, siguiendo con un relato de la conquista danesa en Inglaterra y Normandía. Sus obras traducidas al inglés y al alemán fueron para una generación la principal fuente de conocimiento acerca de los vikingos y sus escritos de divulgación profusamente ilustrados crearon la afición hacia las antigüedades escandinavas. Edificando sobre estos cimientos, pero utilizando métodos más críticos, Steenstrup publicó su sólido trabajo sobre los normandos, cuyos últimos volúmenes revelaron la existencia de huellas más numerosas en la influencia escandinava en Inglaterra que lo que generalmente se suponía.
La historia de los daneses puede leerse hoy en la obra colectiva que empezó a aparecer en 1879 y la que Strintrop, Fridericia, Holm y otros experimentados eruditos colaboraron. El padre de los estudios históricos en Suecia fue Geijer, profesor y poeta político y economista. Inició su carrera con una edición de las crónicas suecas y con disertaciones sobre la arqueología sueca, y publicó la primera historia extensa de su patria en 1832. Pasando rápidamente sobre la Edad Media, el relato se amplía con Gustavo Vasa, describe con detalle la carrera de Gustavo Adolfo y concluye con la abdicación de su hija Cristina. Escrito para la serie de Hiren y Uckert, el libro se convirtió en propiedad nacional y fue traducido a varios idiomas. Era a la vez un resumen de hechos ya establecidos y una importante contribución al saber. El libro fue continuado por Carlson, que añadió los volúmenes quinto y sexto, pero murió antes de completar el reinado de Carlos XII. El tercer miembro del triunvirato fue Fryxell y el Freitag sueco, que hizo más que cualquier otro escritor por la popularidad de esos estudios. Sus relatos de la historia sueca empezaron a aparecer en 1823, habiéndose completado la parte 46 más de medio siglo después. La obra está escrita de un modo atrayente y conquistó una popularidad enorme. Dirigida a la juventud sueca, a medida que avanza, se fue haciendo más erudita y ambiciosa, convirtiéndose en una especie de historia de la nación. Durante los últimos años del siglo, Harald Yarne introdujo métodos más estrictos de erudición científica, mientras Malmström investigaba el medio siglo transcurrido entre Carlos XII y Gustavo XIII con infinito cuidado. El primer historiador moderno noruego fue Kaiser, cuyos escritos y conferencias en Oslo crearon el interés por la historia primitiva y medieval de Escandinavia. El más grande de sus discípulos, Munch, ayudó a su maestro en la publicación de las antiguas leyes noruegas, dando a luz él mismo muchas fuentes. Su obra principal, el más importante monumento de los estudios noruegos, fue una historia del pueblo escandinavo hasta la unión con Dinamarca, en la cual la sociedad y la cultura recibían tanta atención como el gobierno y las guerras. Sus investigaciones no se limitaron a su propio país y murió mientras estudiaba manuscritos en Roma. A fines de siglo, Sarce escribió la historia de su patria en una serie de volúmenes que daban cabida a sus investigaciones y las de sus discípulos. Cuarto, el primer historiador nacional que tuvo Rusia fue Karamzin. Vivió en la era del romanticismo y lo encontró en abundancia en la historia rusa. Bajo Catalina y Pablo había sido liberal y algo cosmopolita, pero llegó a considerar a Rusia como un mundo aparte, independiente y superior a los países de Occidente. Con este espíritu eslavófilo emprendió su obra, suavizando la barbarie y envolviendo su relato en los cálidos colores de su fantasía. La clase de la futura obra se advertía en una memoria sobre la Rusia antigua y moderna que glorificaba los principios de la autocracia y combatía las teorías constitucionales. El libro figuró entre las influencias que distanciaron a Alejandro I de su liberalismo y produjeron la caída de Speransky. La historia de Rusia apareció en 12 volúmenes entre 1816 y 1829 y había llegado al advenimiento de los Romanov cuando murió su autor. Era el primer relato detallado escrito en lengua rusa, incapaz de negar los largos periodos de inercia. Los proclama elemento valioso que aseguró un tranquilo desarrollo. Describe a los primeros príncipes como gobernantes absolutos y presenta a Iván III, que libró a Rusia de los tártaros, como el monarca ideal. La Iglesia es la fuerza del trono. Entre comillas, la fe es una de las fuerzas esenciales del Estado. Cierra comillas. Pushkin calificó a Karamzin de Colón de la antigua Rusia, y Soloviev elogió el libro como un magnífico poema a la gloria del Estado. Es cierto que se abrió paso a través de unos mares casi inexplorados, pero ni su erudición ni su criterio alcanzan un nivel muy alto. No poseía instinto crítico y aceptaba sus autoridades sin discusión. El novelista se asoma con frecuencia tras la víscera del historiador. El segundo gran nombre es el de Soloviev, cuya historia superó la de Karamzin. El primer volumen apareció en 1851, sucediéndole una entrega cada año. A su muerte, ocurrida en 1880, el volumen 29 estaba casi listo para la imprenta.
Karamzin había llegado hasta 1611, Soloviev al reinado de Catalina II. Investigó con cuidado los archivos y sus volúmenes fueron un resumen de lo ya sabido y una nueva aportación. Aunque lleno de una profunda veneración por el pasado, la apetencia de cultura occidental le parecía natural y laudable. Pero como réplica a Katkov y a los eslavófilos moscovitas, sostenía que los rusos eran europeos y que nada que procediera de Europa podía serles extraño. De ese modo destaca la necesidad de la obra de Pedro el Grande y muestra cuán naturalmente surgió del pasado. Señala un inmenso progreso por su capacidad para comprender y simpatizar con los ideales de los liberales, así como con los de los eslavófilos. Su plan era demasiado vasto para una sola vida y los últimos volúmenes son montones de mineral en bruto, más que de metal refinado. El libro es una inagotable mina de información, no una obra de atracción popular. Su resumen de la historia de Rusia, publicado en 1859 en un solo volumen, gozó de gran popularidad y en su traducción francesa permite a los extranjeros formarse una idea aproximada de los méritos de su autor. De menos importancia, pero de mayor popularidad, fueron los escritos de Kostomarov, el más eficaz entre los divulgadores de la historia rusa, cuyo interés por la política lo condujo a la prisión y al destierro. Al acceso de Alejandro II fue perdonado y nombrado profesor en San Petersburgo, pero se le destituyó al empezar la reacción en 1862. Una larga serie de monografías arrojó luz sobre distintos aspectos de la vida rusa descuidados por Karamzin y Soloviev, y en 1873 inició una serie de biografías que le valieron muchos amigos. Mientras Soloviev era un conservador moderado, Kostomarov nunca disimuló su simpatía por las instituciones liberales. Los historiadores más antiguos están virtualmente superados por Khrushchevsky, quien después de muchos años de fecunda actividad en Moscú fue persuadido para que revisara y publicara sus conferencias. Sin hacer ningún esfuerzo por competir con Soloviev, en sus detallados relatos bélicos y políticos, intenta reconstruir la vida del pueblo y discute los principales problemas del desenvolvimiento nacional. Han surgido masas de material de los archivos públicos y de los Vorontsov y otras grandes familias. De Martens pasó 40 años publicando y anotando los tratados concluidos con las potencias extranjeras, y su obra gigantesca ha hecho posible una historia de la diplomacia rusa. Si las obras sintéticas que utilicen el material casi acumulado son raras, esto se debe en parte a la censura. Bruckner consagró su vida al estudio del siglo XVIII y Waliszewski ha producido brillantes monografías de los gobernantes desde Iván el Terrible hasta Pablo. El mayor perjuicio hecho por la censura ha sido la superación de la mayor parte de la obra monumental de Pilbasov sobre Catalina II. Se susurró que el primer volumen había sido mutilado antes de su publicación y el segundo, que trataba del asesinato de Pedro III, fue rápidamente suprimido. Exceptuando la vasta bibliografía crítica, los volúmenes restantes están aún en manuscrito. Los estudios históricos han sufrido también por la destitución o el destierro de eminentes profesores. Vinogradov se refugió en Oxford y Miliukov, privado de su cátedra, entró en el campo de la política. El oscurantismo de los zares pesaba tanto sobre el terreno de la erudición histórica como sobre cualquier otro sector de la vida nacional. Los historiadores polacos, como los de Bohemia, han trabajado con la dificultad de escribir sujetos a la censura de una potencia extranjera. Sus sufrimientos se resumen en la carrera de Lelewel. Como profesor de historia en Wilna, suscitó el entusiasmo de sus discípulos y perdió su puesto cuando se hizo la cruzada contra las sociedades secretas. Al estallar la revolución en 1830, fue elegido miembro del gobierno nacional. Fracasado este, huyó a París y de allí a Bruselas, donde pasó los últimos 30 años de su vida. Su Polonia en la Edad Media adolecía de su falta de acceso a los archivos y el ardiente demócrata encontró en la historia polaca primitiva más influencias populares que las que en realidad existieron nunca. De todos modos, sigue siendo una figura notable y su saber y su patriotismo se recuerdan todavía con gratitud en su tierra natal. Le sigue en importancia el galiciano Znanoja.
Encarcelado en su juventud por el gobierno austriaco por el delito de escribir versos patrióticos, conquistó fama con su estudio sobre los Jagiellones. Pero ningún historiador ha contribuido tan poderosamente a despertar el interés nacional como Kraszewski y Sienkiewicz con sus novelas patrióticas. Exceptuando a Bohemia, la influencia de los estudios históricos no ha sido en ninguna parte tan grande como en Grecia. La expulsión de los turcos dejó al país libre, cierto, pero pobre e ignorante. Con esta sombría perspectiva, los griegos cultos hallaron consuelo en el recuerdo de su civilización clásica. Pero en el momento mismo de la emancipación, Falmerayer sorprendió al mundo erudito negando la continuidad de la raza. Dolió profundamente el ataque y los griegos presenciaron encantados la refutación de su paradoja por Hopf y Finlay, Sinkeisen y Herzberg. La interrumpida continuidad de la vida griega era el principio esencial de la obra de Paparrigópulos. Su réplica a Falmerayer y otros ensayos históricos le procuraron la cátedra de Historia Griega al fundarse la Universidad de Atenas en 1837. Entre 1865 y 1874 publicó la historia que contenía el resultado de las investigaciones a que consagró su existencia. Su estudio de la Grecia clásica es solo un resumen de la obra realizada por otros hombres, pero con los comienzos de la Edad Media, el libro adquiere valor independiente. El estudio de las colonias eslavas en Grecia roturó un campo virgen, pero como otras historias entre comillas nacionales, posee todos los defectos de una apología, destacando la cultura y el heroísmo de los griegos y los vicios de sus opresores. El mensaje del profesor se repetía en la breve historia de la civilización griega que apareció simultáneamente en griego y en francés en 1878. Declaró que los eruditos extranjeros apenas apreciaban la íntima relación entre los griegos modernos y los antiguos. El occidente había pecado contra Grecia y debía ahora ayudar al pequeño reino a dominar todas las tierras donde predominase la sangre griega. Mientras Paparrigópulos se alza como portavoz e intérprete de Grecia, otros eruditos menos famosos realizan obras útiles. El mayor de los Trikoupis publicó un magistral relato de la Guerra de Independencia en la que él mismo tomó parte. Más recientemente, Sathas ha reunido una masa de material que ilumina la Edad Media. Entre los eruditos actuales, Lambros, el distinguido profesor de Atenas, ha hecho más que nadie por popularizar y estimular el estudio de la historia. Estudiantes y profesores se hallan igualmente llenos de entusiasmo por las tradiciones épicas de su patria. Abre comillas, el carácter exclusivamente helénico de todos los rasgos físicos e intelectuales de los griegos de hoy, cierra comillas, declara Vikelas en un pasaje característico, abre comillas, es una gloriosa prueba de la intensidad de nuestra vitalidad nacional, cierra comillas. Fin del capítulo 22.